Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Claqueta en Escena. Les habla Andrés y hoy vamos a hablar de El último rey de Escocia, una película que habla principalmente sobre una problemática en África de los 70 que también encuentran en Netflix. Pero pues antes de empezar como tal, los presentamos. Estamos con Jesús. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Estamos con Dani. Hola, ¿cómo van? ¿Quién más? ¿Quién más? Hola Susana. Hola, qué rico acompañarlos en otro programa. ¿Y tú? Muchísimas gracias. Aquí Brandon otra vez. ¿Hablamos un poco de la sinopsis de la película? Sí, contemos un poco la historia. El último rey de Escocia. Uno le dicen el último rey de Escocia y se imagina, yo qué sé, siglo XVI, caballeros. Esa fue mi primera impresión. Yo dije, no, algo así súper Game of Thrones estilo. No, pues el último rey de Escocia realmente transcurre en Uganda. El año exacto, es un periodo casi de 10 años la película, posiblemente desde que inicia hasta el final. La trama va de que un joven escocés decide hacer su voluntariado, sus prácticas médicas más bien, en Uganda, porque le llama la atención el país, quiere conocerlo, quiere una aventura. Yo creo que más que le llame la atención el país, o sea, es un man que tiene todo en la vida, está aburrido. Bueno, sí, es verdad, la ¿sí? familia Y o sea, está como aburrido de su vida y quiere como, o sea, Irse de ahí. irse para algún lado y, digamos, por cosas del azar, decide irse a Uganda. Y ya en Uganda se encuentra con la realidad de lo que es el país, la realidad que nunca se imaginó ver, que nunca vivió en Europa. Y bueno, ¿qué opinan de la historia? ¿Cómo es el transcurso de este médico escocés en Uganda? Bueno, pues básicamente yo creo que él va a Uganda creyendo pues que él es... O sea, pues él en su mente tiene una posición muy superior y él dice pues yo soy escocés del Reino Unido. Además pues teniendo en cuenta que el Reino Unido pues colonizó, si no me equivoco, o bueno pues tiene mucha presencia en las colonias que en esa época estaban en África. Pero llega y se empieza a encontrar con... O sea, al principio todo es muy color de rosas para él y pues se acuesta con un par de chicas que no sé qué y luego empieza a salvar un par de vidas, pues todo muy lindo. Cuando conoce a ¿cómo se llama? El general Idi Amin. El dictador. Al dictador. Y pues luego la historia tiene un giro bastante radical, se vuelve un poco tenso. Entonces pues el argumento de la película me gusta en el sentido de que también es una lección de vida muy interesante que muestra una realidad que pues es algo que es bastante ajeno a nosotros en América Latina, que son todos estos problemas de los países africanos en la época de los 70s y los 80s. Yo creo que más que mostrarla es estrellarse en la realidad. Sí. Es como este personaje no tenía ni idea de qué podía estar pasando. Él realmente creyó que pues sí, iba a terminar ayudando a la gente, pero iba a vivir, como decía, una aventura y nuevas experiencias y nuevas cosas, que al final lo terminan desenrollando en otras cosas que nunca lo pensó. De hecho, en gran parte de la película, el personaje, el médico que estamos hablando, siempre está como con una venda en los ojos, por así decirlo. Siempre piensa que el dictador, dado sus discursos y como su alegría y su forma de ser, que nos muestra esta increíble actuación de... James McAvoy. Ajá, no, de Forest Whitaker. Ajá. Sí, porque pues, la historia se trata de eso, de que este doctor conoce a una dictadura que acaba de ingresar y pues tiene una relación cercana con él. No recuerdo bien si fue Brandon o Andrés el que dijo algo que me parece súper importante. Llega él a entender una historia y eso es lo que pasa un poco en la película, ¿no? Porque es una historia semi-real de algo que sí sucedió, pero el médico pues no se sabe si existió o no, presumiblemente no, pero es que eso mismo pasa con el espectador. Llega a conocer una historia que desconoce totalmente. Nosotros, pues yo no sabía nada de lo que había sido el dictador y la historia en Uganda. Entonces casi que uno va con el médico, va descubriendo cómo es que va pasando todo un poco, porque estamos en un mundo al final tan occidentalizado que eso, pues sí, eso pasa ya, pero ¿qué pasa? Incluso durante que se desarrolló la historia yo nunca realmente, yo tuve un poco de inocencia también de lo que tuve este personaje frente a las personas que estaban liderando y frente a que algo también, pues sí, acá en Latinoamérica también se ve en una parte, o sea, todo el tema de guerrillas, el tema de tomar el control político a partir de la arma, a partir de la guerra, y pues es algo que se ve muchísimo en África, sucede inmensamente. Yo creo que aquí en Latinoamérica sí lo hemos visto, pero
yo creo que en África es muchísimo más fuerte este conflicto armado, Sobre de que todo- tumban gobiernos Y que hay muchos dictadores y sobre todo que en África, es cierto lo que dice Brandon, aquí también hemos visto y vivido el conflicto, pero el tema de clanes en Latinoamérica nunca, ¿no? Como que nunca ha sido una de las fuentes de conflicto, mientras que allá entonces hay dos razas o hay dos tipos de tribus que siempre se disputan el poder. Igual todo eso, o sea, ya como hablando un poquito de historia, todo eso es consecuencia de cómo las potencias se repartieron estos territorios africanos cuando mezclaron a simplemente poblaciones que no se podían mezclar. Y pues esto se ve en la película Es que bastante. la historia de división de África es vergonzoso para la humanidad. En Berlín cogieron una regla y dividieron África para los países. Pues eso, ¿qué tipo de humanidad presenta eso realmente? Y es bien interesante, o sea, ver cómo ese tipo de películas o como Hotel Ruanda, no sé si la hayan visto, también aterrizan mucho y humanizan mucho este tipo de catástrofes que en realidad fueron muy, muy sangrientas, ¿no? O sea, la historia cuenta que este dictador, Idi Amin, mató a más de 300.000 personas, que pues eso es como el tamaño de una ciudad pequeña acá en Colombia. Entonces, es bien interesante y yo considero que la película sí se aferra bastante a cómo fueron los hechos reales. Además de que es mostrar las problemáticas, ¿no? También, ¿se acuerdan de esa película de Leonardo DiCaprio? La de Diamante de Sangre. Es este tipo de películas es lo que le terminaron mostrando como, venga, pues no es un documental, lo que decíamos de es una historia semi-real, si se basa en hechos inspirados, pero de alguna otra forma le terminaron mostrando como, venga, es que esto sí sucede y esto pasa, y por más inocente o por más alejado que uno esté, está pesando realmente lo que ha sucedido a lo largo de la historia o como está sucediendo ahorita. ¿Qué les parece? Hablamos un poco de los dos personajes principales, o sea, un poco de Nicholas y un poco de Idi Amin. Empecemos un poco con Nicholas. Nicholas con James McAvoy. Eh, Bueno, Es interesante que en ese momento James McAvoy pues era muy poco reconocido, ¿no? 2006, era un todavía que estaba iniciando, el que es súper famoso por pues, su saga en esto es X-Men. una producción británica, ¿no? Para el que no sepa, es el que hace de la nueva generación de Del profesor Xavier Xavier. X en X-Men. Profesor X joven. Y al final, un poco por lo que decían ustedes, como que es un chico que lo ha tenido todo y dice, bueno, pues me voy a explorar el mundo. Y al principio siempre uno siente eso, él está explorando, conociendo, dice, uy, como que me va aquí súper bien porque me gané la confianza de el presidente en ese momento como él lo ve y entonces estoy cercano y puedo hacer lo que quiero, pero una Con vez, poder. sí, una vez se da cuenta de la realidad y que asume, bueno, esto no es tanto como lo pintaban y poco a poco va viendo que puede acabar muy mal, como casi termina acabando. además es una actitud relativamente fantoche, porque pues él llega y cuando se vuelve tan amigo del dictador de Idi Amin, como que simplemente se le sube más el ego, y esa escena cuando maneja con el convertible mientras pues todo el mundo está más o menos en la más La miserable miseria, de las te va, miserias, sí. es bastante chocante. O sea, y es muy interesante cómo se conecta con la historia del dictador, porque simplemente lo ponen más o menos como de que de viceministro o a diseñar como todo el Como el asesor. Sí, sistema como la de mano salud derecha pública. igual de él también, Un porque le peladito pedía de que- confianza y todo. 25 años ya con tanta... Que además no con conoce tanto nada del país exactamente. realmente. Eso también conecta, o sea, me hace pensar mucho cómo era el nivel de corrupción, pues de incoherencia que este tipo de personas manejaban en esa época. Bueno, pues aún, no es que hoy estemos... Lo que él menciona en una parte de la película, que realmente este man Amin era un niño, o sea, él no sabía qué estaba haciendo, o sea, Y como que, bueno, pero ya entrando más en Amin, en lo que hizo Forrest Whitaker, nombre tan peculiar. siento que la actuación de él es tan destacada porque evoca eso. O sea, uno dice, es sí, un tipo, pues, primero, o sea, físicamente es un tipo grande, Sí. es una persona muy como fornida y siempre se siente que está como alborotado. Sí, sí, Entonces sí, es sí. como, ¿qué hago? No sé qué hacer, quiero hacer tal cosa. Y nunca tiene como un plan realmente, quiere poder, quiere mantener su poder, pero Igual la actuación de este Whittaker fue tan destacada que se ganó el BAFTA, Oscar. el BAFTA que es el premio de los premios británicos, se ganó el Globo de Oro y se ganó el El Oscar. Oscar. Sí, por realmente esta se mejor convierte en actor. otra persona, o sea, por más de las películas que yo he visto de acción y más, este hombre sí me parecía algo. Pero lo que, digamos que lo que más me conecta con a mí
aparte que sí sea un niño de más, y lo que diga que no tiene un plan, sí tenía un plan. Y es un tipo de politiquería demasiado básico. Es el tipo de politiquería que se muestra en que todo lo que muestro superficialmente está bien, lo que hago de estar con mi pueblo es lo que es adecuado, que ellos piensen de que estoy trabajando para ellos, de que estoy de la mano de ellos porque soy militar, también nací pobre y realmente toco el poder y ya no tengo ni idea de los ideales que empecé. Y de hecho él en sus discursos dice, o sea, Uganda está en mí, yo soy Uganda, o sea, como que él reencarna como supuestamente a toda la población, y se me hace también que es un personaje que yo le creía absolutamente todo, Sí. o sea, cada palabra que decía, cada gesto, yo le creía. Un populista. Entonces, se me hace que aparte de los diálogos que él decía, era como la potencia con la que lo decía, la convicción. Entonces me hace que es un personaje que de cierto modo te conecta con eso, como yo le estoy creyendo lo que está diciendo él. Y hay de hecho una parte también muy interesante, que es cuando empieza a ver como las noticias que hablan de él, que él es un caníbal y que él está loco y que yo no sé qué, y ver también como su desespero y ver a este médico tratando de decirle, use esta estrategia, lo que usted tiene que hacer es esto. Entonces ahí también es como el médico trata de cierto modo, ya después de darse cuenta de todo lo que sucede, salvar su pellejo. Y luego cuando lo intenta salvar, hay un costo de los que él al principio pensaban que eran malos, pues, o estaban traicionando al dictador, cuando pues realmente le dan como una misión para escapar del país, y él empieza también a tener como su vaina psicológica de qué debo hacer, porque este personaje también se encuentra en una situación bastante difícil y tensionante, y se me hace que de hecho en la historia la tensión va aumentando. Sí, para mí no hay de hecho ningún momento en que se caiga, para mí no se cae la película en ningún momento, yo estuve siempre como súper ligada, pues, no sé, Sí, a tiene la una película. una escala. Sí. Y es Súper bien creciente, además manejada. uno empieza como bueno, va entendiendo un poco la historia, se va conectando con ella para después acabar en un final fuerte. Es como un boom, la montaña sube bastante rápido. Y en cuanto al tema narrativo, ¿qué les parece cómo se cuenta la historia? Me encanta. O sea, si lo digo súper escueto, porque, porque lo que decía Susana, o sea, te lleva, uno va caminando muy con la ignorancia, entre comillas, de Nicholas, y cuando se empieza a dar cuenta de como de todas las cosas, uno también se da cuenta como, parce, de verdad, Sí, porque hasta ese entonces qué uno terrible. dice, Sí. no, bueno, pues buen Es bien. presidente, dictador. Exacto, ahí va normal. bien, me nombró viceministro de no sé qué, y después como que, bueno, es que además hay una cantidad de roces bien densos, como que pues, dato aparte se mete con una de las esposas, porque pues entre otras cosas el dictador Amin es polígamo, ¿no? Entonces, Ah, sí, pero como la mayoría de jefes del mundo africano. entonces uno vive mucho el sufrimiento de este hombre, y en realidad como que esa desesperación que siente al final, como que también se la transmite a uno. Yo, o sea, literalmente yo paraba la película y yo decía, pero 30 segundos, y después ahí sí seguía, porque de verdad para mí, o sea, a mí me gusta mucho la estructura, y pues en realidad por eso siento que logró también capturar mucho la historia y contarla muy como para que genere empatía. De hecho, digamos, a mí me gustaron mucho como los puntos de giro que tuvo la historia. Y digamos, a mí lo que me pasó es que al inicio yo pensaba como, pues yo lo vi con una amiga, entonces claro, mi amiga me dijo, uy, no, genocidio, yo no sé qué, o sea, yo dije, ay, ¿será? Pero como la película empezó como tan suave, por decirlo así, o Sí. sea, mostrando como la parte de, bueno, un man se va y al extranjero, bueno, llega a África, todo el cuento, entonces como que uno no, yo le empecé a decir a ella como, no creo, esto no tiene pinta de nada que ver con genocidio ni nada de esas cosas, y luego pues la historia se va desarrollando y va teniendo tintes bastante interesantes, y de hecho me acordé mucho como el final de Argo,
en ese momento también como de toda la situación del aeropuerto, del avión, Y de toda que esta están al situación, límite. ajá, Sí, uy. y uno siente esa tensión con el personaje, se logra ir, se queda, que lo matan, lo van a agarrar, no, o sea, yo estaba, fue pucha, que se acabe esto, pero yo llegué a ese punto de como de Me voy a cerrar tensión. los ojos de nada Sí, más. no, sí, hubo momentos que de verdad a mí la tensión me llevó al punto con el personaje y a conectarme y a desesperarme con él y a estar en la situación como si yo estuviera en ese momento. Entonces eso me encantó. Pero mira que, ¿sabes? Ahora que lo pienso, los cambios sí fueron un poco bruscos, o sea, fueron bien llevados. No digo que haya sido, pues, súper fuerte, pero los cambios sí fueron relativamente rápidos, como que había un hilo narrativo y luego de repente pasó a otro con un tinte completamente distinto cuando ya, digamos, pues, se pone un poco sangrienta la cuestión y Sí. ya un poco gore, pues. A mí personalmente siempre me gusta más que se muestren hechos a que se digan las cosas. Sí. Y siento que también está un poco carente de acción. Nunca ves un enfrentamiento entre fuerzas disidentes y el ejército, como que siempre dicen. Lo máximo Dicen, lo de la prisión, que se oyen las bombas. pero, El nu- Y- atentado contra... Sí, el atentado contra pero él. nunca lo ves directamente. Creo que es una de las como carencias que yo le vería. Yo creo que eso puede influir en que es una película independiente. O sea, También su de que presupuesto, sí, presupuesto es es muy evidente. corto. Yo creo que no tenían tanto presupuesto como para planear un enfrentamiento. Igual o escenas de acción. hay que tener en cuenta que es la historia del médico, Exactamente. no tanto del dictador, porque si fuera el dictador ya estaríamos Sí, contando es, otro, es la pues, historia otra del perspectiva. dictador a través de los ojos de este médico. Y en cuanto al tema de la escenografía, ¿cómo lo vieron? A mí personalmente me gustó mucho. Es que cuando sacan estas películas y las llevan a un contexto de paisajes nuevos, diferentes, uno como que también siente que está conociendo algo, ¿no? Conectándose con algo diferente a lo que siempre ve. Pues uno escucha que la pobreza en África es impresionante, pero cuando lo ves, te sensibilizas, pues sí, es como, ve, me sensibilizo un poco más. Yo creo que más que eso, yo, digamos, en la parte de escenario de decir esto es África, así vive la gente, no generalmente lo ve, o sea, la mayoría de las películas siempre terminan mostrándolo como este es el África. A mí lo que más me impresionó fue cuando fueron a la ciudad, ver el tipo de relación como de sociedad, realmente lo que tienen carros lujosos, tenían otro tipo de cosas, y me dice como, ¿esto es África? Sí, como el cambio a cuando él llega como a, no sé, al pueblito, por así decirlo, que son A la villa. casitas escasamente que se pueden quedar ahí como Eso me gustó quietas más, y más que pasar los al paisajes. desarrollo de la ciudad, sí, también fue Es cierto, y también como interesante. cuenta que la riqueza está concentrada al final. Ujú. Y siempre va a estar concentrada. A mí la fotografía me pareció normal, nada. No, pues, O sea, es del una otro mundo. película, digamos que técnicamente es buena, o sea, para ser una película independiente, teniendo en cuenta que no tiene un presupuesto así, es una película buena que uno, digamos que, sí, digamos que técnicamente es aceptable, o sea, no, yo no, digamos, no vi algo que me disgustara, o efectos como dijera, visuales como que uno, sí, o sea, todo es muy real, todo está muy bien trabajado, tiene un buen montaje. Si no hay nada que uno diga como, esto está fuera de foco. No. Y el apartado musical, ¿qué les pareció? No, muy común, realmente. O sea, yo siento que la película es lo que es. Obviamente los elementos son... O sea, estoy con plenas expectativas, pero yo siento que es lo que es por la historia. Lo que quería decir un poco como de la escenografía y eso es que se me hizo muy coherente. O sea, digamos, no pasa como en esas películas que uno dice años 80 y no el cartón moderno, sino que en realidad los elementos van muy acorde con la época en la que se encuentra la película. Yo creo que algo que le da mucha fuerza a esta película realmente son los actores. O Sí, sea, las interpretaciones. Sí, Ok. A mí sobre todo la muy buenos de... diálogos. Sí, no, es que cada escena de este personaje, es un dictador, está metido en la piel del dictador. Por eso ganó un Oscar al final. sí. Además, hay dato curioso, se llama El último rey de Escocia, porque este man Amin era también muy conocido por hacer cosas muy incoherentes, como ponerse títulos él mismo, como el último, como el rey de Escocia. Él En se una autoproclamó rey de entrevista, Escocia ¿sí? porque era muy... Sí. Porque pues en Escocia no pueden haber reyes porque pues es el Reino El Unido. rey, sí. Pero como él era tan fanático de Escocia, pues por eso es esa escena tan emotiva cuando se intercambian las camisetas que le da la del equipo de Escocia y el otro le da la camiseta, pues su traje típico. De hecho, su expresión cambia en ese momento, ¿no? Claro. Cuando le dice, ¿usted es británico? O sea, diga a ver si sí, ya lo mato más o menos. Y cuando le dice, no, soy de Escocia. Ah, bueno, ahí ya cambia totalmente también la postura
de este personaje, pues cuando lo conoce y aparte después logra de un modo sanarle o curarle, por así decirle, la mano, y ya empieza también esta obsesión del dictador, como de apadrinarlo, como él de hecho le dice eso. Además es que es también importante que es el único blanco a la redonda y él está súper fascinado viéndolo, aprendiendo, queriendo saber qué. Y eso se conecta mucho con que aún haya muchos como rezagos de la presencia británica en países como Uganda, que fueron colonia británica por muchísimo tiempo, y ya en esta época pues era justamente el tiempo post-independencia, pues hablando un poco del contexto histórico. Entonces, también es interesante. Pues curioso que, o sea, para que haya sido una producción británica, tampoco hace mucha referencia, o sea, tampoco es indirectamente ponen a los ingleses como héroes, creería yo. Es que mira, ¿no? La independencia fue el 9 de octubre del 62. Ah, no, pues O sea, estamos reciente. hablando de que llevaba muy poco tiempo el país armando su gobierno, consolidándose. Creo que si no estoy mal, el que estaba anterior a él era porque se había ido o algo pasó. No, y o sea, ¿no fue justamente algo así? este fue el que le derrocó, ¿cierto? Sí, el oro. O sea, Amin, el dictador, pues es protagonista de esa película, derrotó al otro general en un golpe de estado. Al otro que se llamaba Milton Obote. A mí me gusta la película como muestra el desarrollo de una historia, o sea, más allá de que sea una buena película y excelentemente contada, es como, bueno, está bien, cómo me estás contando y es lo que se hace. Y lo que más me gusta es como el desarrollo político que generalmente tienen los países. Pues hablemos de que tenía más o menos 10 años de independencia, y cuando tienes tan poquito tiempo bajo una independencia, tienes que aprender de ese tipo de cosas, de cómo se trabaja políticamente en un país así, de cómo terminan creyendo por la politiquería simple. Y aparte que son, o bueno, en el caso de este dictador es una persona pues sin estudios, o sea, de hecho Sí. es una persona como del pueblo, como él de hecho lo dice en sus discursos. Es que es al final un líder muy populista, lo que decía Brandon ahora es verdad, de mostrarse cercano, soy de las personas, y siempre han sido los líderes que más han afectado pues a la humanidad, porque no tienen la suficiente como viveza o sapiencia para saber llevar o comandar un país, sino que conectan con las personas y a partir de ahí mantienen un poder. ¿Qué opinan de los diálogos? ¿Cómo creen que se construyeron? A mí parece que el guión está muy bien hecho. Esto es un guión adaptado del libro que se llama igual, El último rey de Escocia. Y a mí me parece que los diálogos son muy buenos. O sea, uno realmente le cree, como decía Susana, a este man su discurso. Y uno también, digamos que como hemos estado hablando, o sea, uno ve, digamos, en los diálogos del doctor que realmente el man creía que este man estaba haciendo algo bueno, o sea, el man estaba convencido totalmente del discurso de este dictador, hasta que él mismo digamos que se estrelló contra La realidad, sí, de lo que estaba viviendo pues, las personas y lo que acabó viviendo él, que fue bastante traumático. Al final pues ya esto no sale en la película porque la película termina, pues no es por hacerles spoilers, pero cuando obviamente termina... No, spoiler. Spoiler no. Y es que la historia de Amin al final queda inconclusa, en la película no nos terminan de contar qué pasó. Él es un dictador y estaba leyendo ahora que hasta 1979 fue que se pudo, o sea, tuvo que huir del país exiliado. O sea, que murió en el exilio. Murió en el exilio, murió en Arabia Arabia Saudita. Y murió en el 2003. O sea, el De una man duró- insuficiencia renal, además. Sí. O sea, fuera de todo lo que hizo y los vejámenes humanitarios que cometió, pues acabó relativamente bien porque tuvo una vida larga. A mí me hubiera gustado saber de que sí murió, como lo había dicho. Como él digamos. pensaba que iba a morir, ¿no? Que él decía que había soñado, creo que Sí, había soñado cómo iba a morir, iba a entonces que morir. él sabía cuándo. Pero creo que no se pudo comprobar porque creo que nunca le contó a A nadie, nadie. No, bueno, cómo- pues, o sea, el sueño. Entonces, pues, Bueno, de pronto se murió como se imaginó. De una insuficiencia Nunca lo renal en Arabia sabremos. Saudita. ahora estaba pensando cuando hablaban de la película de Leonardo DiCaprio de Diamante de Sangre, que hubo una época en la que se realizaron muchas producciones de este tipo, ¿no? Conflictos en África. Como que siempre, los 2000. sí, siempre hay un hype de hagamos tales películas, entonces Diamante de Sangre, El último rey de Escocia,
Alguien decía ahora otra. Hotel Ruanda, pero Hotel Hotel- Ruanda es de los 90s. A mí hay otra que, bueno, no recuerdo, pero sí era como contemos un poco el conflicto en África. La de Mandela posiblemente. También, aunque esa es un poco más reciente, ¿no? Sí, esa es de hace como 5 años. Pero sí es como también a revalidar un poco pues lo que pasó en esos años 70, del 70 al 90 tal vez. Bueno, Bueno, es que pero- ahora es diferente. Yo veo Nat Geo y ahora la gente vive. Sí, hay unas mejores condiciones realmente, pues esto ya se desvió un poco del tema, pero la primavera árabe, pues Y la primavera. Yo creo que en unos 20 años vendrán las películas de la primavera árabe. sí, no sé si han visto un documental en Netflix sobre, bueno, para que lo... Próximo No, episodio. sí, Una próximo recomendación. episodio, que es sobre Egipto y lo que pasó en cómo destituyeron a Mubarak, y es bastante interesante la historia que cuenta. Y cómo también, o sea, lo destituyeron, pero no había un plano futuro. Y eso fue un poco lo que pasó en Uganda. Independencia, pero ¿qué plano futuro tenemos? Entonces llega cualquiera, se ubica en el poder y son más años de conflicto. Pero volviendo otra vez a la película, la recomendamos, ¿no? ¿O Claro, qué opinas? o sea, si ya estamos hablando de nuestras estrellas, yo le asigno la mía completica. Sí, yo también, indudablemente. Recomendadísima. Yo le doy media. O sea, no es una película y digo, wow. Es una película para ver cuando uno no realmente como diga, bueno, ¿qué voy a ver? Ok, esto realmente, sí, la puedes ver, es una historia interesante, no te va a cambiar la vida. Te va a mostrar tal vez algo que ya has visto en otras películas sobre... O que has leído Sí, también. sí, pero sí te vas a dar cuenta de también como las perspectivas de un dictador africano. Pero pues no es la gran producción, sé que tienes independiente. Media, pero recomendada para ver. Bueno, 2:30, vamos. Ustedes, Dani. Yo también siento un poco por el lado de Brandon, como que si bien es cierto que es independiente y eso le da un gran valor, a veces creo que se pudo haber hecho algo mejor. Y es una buena historia realmente, y cumple con el objetivo y demás, pero no es algo que te vaya a cambiar la vida. Y pues creo que se han hecho mejores cosas a partir de explotar esas historias, entonces también la dejo con medio. Vean, Yo le doy una estrella porque realmente me gustaron las actuaciones de lo que son los dos actores más reconocibles de esta película. Aparte que hay un par por ahí que uno los ha visto en algún lado, pero estos dos protagonistas son como los más visibles, tienen muy buenas actuaciones. Como ya hemos dicho, es una producción independiente, lo cual también se le valora mucho porque, digamos, si nosotros no dijéramos que es independiente, pues realmente tampoco es que se le notara, digamos, que tiene un muy bajo presupuesto para la calidad que sacaron. Entonces, yo le doy una estrella y es una película para ver, o sea, digamos que es una película que puede aportar a la cultura general. No sé, creo que obviamos hablar un poco del director, no sé si lo tienen en el radar. A McDonald, yo personalmente he visto poco. Pues el man es más de documentales. Ahora, yo sé que sacó un documental de Bob Marley. Este año sacaron una de Whitney Houston. Entonces, pues no me sorprende que pues el man... Porque esto fácilmente podría ser un documental si no le quitó, o sea, si no cambia un poco el guión. Entonces también se entiende un poco, pues porque es el director, eso Claro. es muy interesante, ¿no? Como el tema de que siempre ha tratado el contexto histórico, Sí, como la realidad, tratar de llevar las cosas, pues, por cierto Reales. camino, sí, por cierta línea, a contar historias reales. Porque si no hubiera cogido, no sé, un Steven Spielberg o un James Arthur a dirigir esta película, tendríamos resto de escenas de guerra ahí. No sé, diferente. Sería otra cosa totalmente diferente. Bueno, pues eso es todo por este capítulo. Espero que vean la película, que nos cuenten su opinión, que nos den palo, si quieren, si no les gustó. Si dicen como no, por favor, que no hable más de películas. Estos 5, Todos sus comentarios son todos sus comentarios son bien Bien recibidos. Me Sí. spoilearon toda la película. Sí, Por favor, somos receptivos. hablen de La Rosa de Guadalupe o algo así, que es lo importante, o las novelas árabes de Caracol en las Las tardes. novelas turcas están... Las novelas turcas. Los Vaya. próximos temas eran Bollywood. Sí, la próxima tiene que ser Bollywood. Bueno, pues nada, quedamos para un próximo capítulo y una próxima película. Chao. Chao.